Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que se encuentren con salud, que hayan descansado, disfrutado de este pequeño puentecito que acaba de pasar y pues espero que todo marche como debe de ser. Me da un gusto muy grande saludarles y empezar el mes de mayo. Vamos a ver qué sorpresas nos esperan. A ver si ya en este mes valemos verga completamente. Quedan, ¿qué? 30 y 20, como 20 y qué. Hoy qué es 4, ¿qué? Unos 26 días, 27 días para que veamos qué pasa en este mes. Lo diré, mayo, sorpréndeme. Si algo pasa, es mi culpa. Pero bueno, eh, quiero empezar pidiéndoles una disculpa por el video de la sesión pasada. Antes de la clase estaba escuchando música en Spotify mientras desayunaba. Y cuando empezó la clase, no cerré Spotify. Pero como yo en mis audífonos no escuchaba la música, pensé que se había pausado la música. Entonces, hasta que terminé de hacer la clase y guardé el video, fue cuando me di cuenta que en vez de su audio, el hecho de que ustedes estuvieran hablando, se había cambiado por el audio directo de Spotify. Entonces, eh, más o menos se escucha, o sea, por lo que yo estuve viendo, la música se escucha relativamente fuerte. Entonces, espero que por ahí sí hayan logrado entender. Igual me alegra que esa sesión se conectó la mayoría. Pero en caso de que se necesite, pues ni pedo, vuelvo a grabar la clase para que la tengan a su disposición. Únicamente díganme. O si tienen dudas, pues ya saben que me pueden decir con confianza. ¿Sale? Entonces, en la clase pasada no terminamos la presentación. Vamos a seguirle desde donde nos quedamos. Muy bien, entonces vamos a tener dos fuerzas en un punto. ¿Va? Estas fuerzas serían la fuerza tangencial y la fuerza normal. Al referirnos a un punto, nos referimos a lo que sería un elemento de área, es decir, la derivada respecto al área en la superficie. Entonces, si empezamos a derivar el área para puntos específicos, cada punto tendría estas dos fuerzas. Pero como tal no es tangencial y normal. La fuerza originada por el esfuerzo cortante debido al rozamiento sería la fuerza tangencial. ¿Sí? Y como tal, la fuerza por el esfuerzo cortante se describe como tau, y como tal ya toda la expresión debido al rozamiento para referirnos a un punto de área ya sería tau por la derivada del área. Y la fuerza normal sería la fuerza originada por la presión que va a actuar de forma perpendicular, es decir, la presión por la derivada del área. Va. Hablando de módulos, que serían estos puntos, entonces así tendríamos las fuerzas que están interactuando. Para empezar tendríamos la fuerza total que se va a ejercer en un módulo, es decir, la derivada del área, pero en este caso va a ser la fuerza de arrastre. ¿Sí? Esta es específicamente para el arrastre. Para referirnos a este punto, entonces tendríamos que derivar la fuerza de arrastre. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Quién está ejerciendo la fuerza? En este caso sería el fluido en dirección de su velocidad relativa respecto al cuerpo. De forma matemática tenemos la expresión de que el módulo de la fuerza de arrastre ya dijimos que va a ser la derivada de la fuerza de arrastre. Y al descomponer los vectores tendríamos que esta derivada sería igual a la presión por el coseno de alfa
donde alfa sería el ángulo respecto a nuestro vector normal por la derivada del área más tau por el seno de este ángulo de alfa por la derivada del área, ¿sí? Podemos ver en la imagen la descomposición vectorial. ¿Sí? Entonces por ahí, no sé, pónganle pausa, analicen un poquito para que le encuentren sentido a la fórmula respecto a la descomposición vectorial de la imagen. Y la fuerza total de arrastre, ya no como módulo, sino como fuerza total, pues obviamente va a ser la integración de la expresión anterior. De esta forma vamos a tener que la fuerza total de arrastre sería igual a la fuerza de presión más la fuerza debida al rozamiento viscoso. Y es importante mencionar que la fuerza debida a la presión va a depender de la forma del objeto. También se puede denominar como arrastre o resistencia de forma o de presión. O sea, se denomina arrastre de forma, arrastre de presión, resistencia de forma, resistencia de presión, ¿sí? Entonces depende la bibliografía que estén consultando, también puede llegarse a referir de esta forma. Ahora, viendo lo que serían los módulos y la fuerza total de la fuerza de sustentación. Igual sería la fuerza de sustentación aplicada a un punto específico, a una derivada del área. Y en este caso la expresión sería como la derivada de la fuerza de sustentación sería igual a la presión por el seno de alfa por la derivada de A. Igual si les paso la presentación, si quieren analizarlo mejor, se regresan a la imagen y ahí ya van a ver los tres vectores, ¿sí? De la misma forma, para obtener la fuerza total debida a la fuerza de sustentación, únicamente se tendría que integrar esta expresión. Bien, hablando de los módulos de la fuerza de arrastre y de sustentación, se van a relacionar directamente con la presión dinámica y coeficientes experimentales que ya habíamos visto, los coeficientes de arrastre y de sustentación. Bueno, no los vimos, pero ya los habíamos mencionado. Aquí podemos ver entre los términos lo que sería una W. En general, la W sería la velocidad del fluido de forma libre. Entonces, lo que sería la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2 se le conoce como la presión dinámica, ¿sí? Y respecto al coeficiente de arrastre y de sustentación van a ser dependientes de la geometría del cuerpo respecto a la dirección de la velocidad relativa del fluido respecto al cuerpo. En pocas palabras, van a ser dependientes de lo que sería el ángulo de ataque y a su vez van a depender del número de Reynolds. De forma general, ya si concluimos lo visto hasta aquí, la resistencia de forma va a ser más importante en un cuerpo en el que el área transversal va a ser más grande en comparación a las dimensiones en el sentido del flujo, ¿sí? Y el rozamiento va a ser más importante cuando la dimensión dominante es la de la dirección del fluido. En pocas palabras, ¿cuándo va a dominar la fuerza de arrastre y cuándo va a dominar la fuerza de sustentación? Por ahí, analícenlo también un segundo, de favor, piénsenlo lo que acabo de decir. Vamos a hacer un pequeño como ejercicio, ¿sale? Recordamos, o espero que recuerden, el análisis que hicimos respecto a una esfera, cómo se comportaba la capa límite en esta esfera, cuando llegaba a la zona de separación, cuando se generaba la zona de turbulencia y todo esto, ¿sí? Ahora vamos a ver el mismo cuerpo, que en este caso sería nuestra esfera, o bueno,
bidimensionalmente nuestro círculo, descrito por el número de Reynolds, ¿sí? Aquí estamos expresando el número de Reynolds como esa velocidad por el diámetro sobre la velocidad del fluido, ¿va? Vamos a estar analizando el número de Reynolds contra el coeficiente de arrastre en nuestro cuerpo esférico. De forma general, entonces vamos a tener aquí nuestro gráfico, ¿sale? Podemos decir que en la primera parte vamos a tener que para un número de Reynolds relativamente bajo o muy bajo en general, la distribución de las líneas de la corriente alrededor de la esfera va a ser próxima a la de el caso del flujo potencial, ¿va? Entonces, conforme nuestro número de Reynolds sea bajo o sea muy bajo, no va a haber tanta diferencia respecto a la velocidad del fluido potencial con el coeficiente de arrastre, ¿sí? Es como si todavía no, bueno, en general todavía no está afectando. Pero conforme vaya avanzando o vaya incrementando nuestro número de Reynolds, para valores alrededor de 4 se va a iniciar el desprendimiento hasta ocupar la parte posterior de la esfera, perdón. Y esto sería aproximadamente para un valor de Reynolds igual a 10. Entonces, cuando llega a 4, empieza a haber un desprendimiento de la capa, y cuando llega a 10, ya está abarcando lo que sería la parte trasera de la esfera. Seguimos aumentando el número de Reynolds y se va a empezar a desprender el remolino. Ya la capa límite se va a desprender, generando la zona de desprendimiento, ¿va? Y cuando Reynolds o el número de Reynolds está llegando a un valor de aproximadamente 100, es que se van a empezar a formar las estelas aguas abajo, es decir, en el flujo del fluido, ¿sí? Aguas abajo sería que continúa el flujo, eso es aguas abajo. Entonces se van a empezar a formar esas estelas conforme la continuación del fluido. ¿Qué está pasando con nuestro coeficiente de arrastre? Va a seguir bajando y se va a estabilizar aproximadamente para 0.4, 0.45. Y en este punto el círculo de desprendimiento se establece en un ángulo de 80 grados. Tenemos nuestro círculo y a partir de nuestro ángulo de ataque abrimos 80 grados desde el ángulo de ataque. O sea, si vemos como siempre lo hemos visto como XY, serían de 100 grados, ¿sí? 100 para, bueno, 100 y 100, 260, ¿va? Entonces abrimos como en esas angulaturas y a partir de ahí es que se empieza a generar nuestras estelas, ¿sí? A partir de 80 grados. Y en este punto se va a considerar como algo llamado el primer régimen de estela, que sería la primera parte en la cual se genera la estela. Y una vez que incrementa más nuestro número de Reynolds, llegando a aproximadamente 4000, no, perdón, 300.000, es que llega a un número de Reynolds crítico, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Se va a experimentar un deceso muy brusco en el coeficiente de arrastre. Podemos ver que pasa del 0.4 o 0.45 más o menos directamente al 0.1. Bueno, se empieza a estabilizar como por el 0.1. Y el ángulo de desprendimiento va a pasar de 180, de 80 a 120. Y cuando pasa este fenómeno es que se forma lo que sería el segundo régimen de estela,
Ya en este punto la estela es muy brusca. ¿Sí? Entonces por eso esa distinción entre primer régimen y segundo régimen. Si recordamos por ahí el número de Reynolds que es uh, con Martel, si mal no recuerdo. Sigo con la duda. Alguien contésteme si llevaron clases con Martel o no. Si vieron esto con Martel. Que, bueno, es que recuerdo que Martel se retiró de la docencia más o menos cuando les estaban dando clases a ustedes. No recuerdo si les dio segundo y ya cambiaron para cuarto o alcanzó a terminar cuarto con ustedes. No recuerdo eso. Entonces, por ahí alguien coménteme si Martel nos dio hasta cuarto o no. Pero, ok. En teoría, en termodinámica habíamos visto que el número de Reynolds era este parámetro adimensional que específicamente está relacionado con las turbulencias. A partir del número de Reynolds es que teníamos nuestros límites en el cual en un tubo se empezaban a formular las turbulencias debido a la viscosidad y nuestras fuerzas que actuaban ahí. ¿Sí? Más o menos. Espero que se acuerden de esto. Si no, ahí nada más escriban número de Reynolds y rápido se van a acordar. ¿Sí? Entonces, así es como va a estar interactuando el número de Reynolds respecto a nuestro coeficiente de arrastre. Si necesitan un pequeño refrescamiento de la clase pasada, pues traten de ver el video rapidillo. Disfruten las canciones, que por ahí ni siquiera sé todas las que había. Solamente vi que sí fueron varias canciones. Ups. Jeje. Pero bueno, si a alguien le gusta la música, pues chido. Y pues si no, pues lo lamento. ¿Hecho? Y con eso terminaríamos la clase pasada. La clase de hoy en realidad es muy rápida. Vamos a ponerla de una vez. Como tal, en la clase de hoy ya vamos a ver la clasificación de los aerogeneradores. ¿Sale? Ya hemos visto un poco al respecto, ya tenemos noción de cómo se clasifican, pero vamos a recordarlo. Los podemos clasificar por lo que sería el principio de funcionamiento, la disposición de giro, la velocidad específica y la velocidad de rotación. Al estar hablando del principio de funcionamiento, es lo que acabamos de ver. Se van a estar basando en lo que sería la fuerza de arrastre o la fuerza de sustentación. Los que se basan en la fuerza de arrastre van a tener una velocidad específica pequeña y un elevado par de arranque. ¿Sí? Estos son términos que como parte de la clase o tarea, si lo quieren ver así, van a investigar velocidad específica y el par de arranque o el coeficiente par. Pero bueno, eso se los voy a decir al final de la clase. ¿Qué pasa con los que están basados en la fuerza de arrastre? Para empezar, vamos a tener varios aerogeneradores clasificados por la fuerza de arrastre. Entre los más comunes vamos a tener los de eje vertical, ya habíamos visto esos. El más identificable sería el Savonius, el de la imagen de abajo. Y también aplica los multipala, específicamente el American Windmill. El otro principio sería por la fuerza de sustentación. Estos van a ser, al contrario de los de arrastre, una velocidad específica mayor, pero un par de arranque menor. De forma general, van a tener una producción mayor de energía por unidad de área barrida por el rotor. Obviamente, pues con esto vamos a tener, como abarcan más área, van a generar más energía. Y a su vez, vamos a poder aprovechar lo que sería toda esta lógica de la elevación, los aumentos de la velocidad y demás. ¿Sí? Los que están basados en la fuerza de sustentación van a estar destinados principalmente a la producción eléctrica, y los más identificables van a ser los de bipala, los de tripala e inclusive el modelo Darvis. Basándonos por la disposición de giro, tenemos los de eje horizontal y los de eje vertical.
Ya sabemos que los de eje horizontal va a ser el eje paralelo a la dirección del viento y los de eje vertical va a ser perpendicular a la dirección del viento. También habíamos visto la denominación de horizontal axis wind turbine y vertical axis wind turbine, ¿va? Tenemos una imagen que nos ayuda a ejemplificar respecto al eje de giro en unos aerogeneradores offshore en el mar, ¿sí? Pero las clasificaciones que no hemos visto como tal van a ser la de velocidad específica. La de velocidad específica se va a definir por la relación lineal de la velocidad del extremo de la pala y la velocidad del viento. Este también se llega a conocer como el tip speed radio, ¿va? Las eólicas, los aerogeneradores de eje horizontal de tipo hélice se van a considerar como de las rápidas. Lo que sería la multipala va a ser considerada como lenta o intermedia. Esto depende mucho del número de palas que estén involucradas. Y entre más palas tengan, más lentas se van a hacer. ¿Sí? Respecto a... Se me pasaba. Respecto a lo que serían los ejes, los de disposición de giro de eje vertical. ¿Sí? Acá. Los de eje vertical, en realidad, bueno, ya lo sabemos, son poco utilizados y se van a reconocer un poco más por el modelo Savonius o en realidad creo que se identifica todavía más por el funcionamiento del anemómetro, ¿sí? Que estaría basado en el modelo Darius. Pero cuando pensamos en eje vertical, pensamos en este que tenemos aquí o en el anemómetro. Y finalmente los que serían por velocidad de rotación. En este caso los podemos clasificar por que el rotor sea de velocidad constante o de velocidad variable o por su sistema de control. Cuando hablamos del sistema de control existen dos tipos de sistema de control, lo que sería el stall y el pitch. El stall sería un control pasivo que funciona por pérdida aerodinámica. Es decir, se queda en un solo ángulo, pero conforme va... bueno, el diseño de la hélice está hecha de tal forma en que conforme incrementa la velocidad en el viento, se empieza a generar más el efecto de la pérdida aerodinámica, lo que habíamos visto del Estel y todo eso. Entonces, conforme más rápida sea la velocidad del viento, voy a generar más estela y por consiguiente va a llegar a un punto en el cual va a tener que pararse completamente por la simple aerodinámica, ¿sí? Los de pitch serían los que tenemos en la imagen, los cuales van a estar cambiando lo que sería el ángulo de ataque. Puede modificar su ángulo de ataque para controlar de forma directa lo que sería la capa límite. Ya habíamos visto también por ahí un poco de eso, pero más adelante los vamos a tocar un poquito más a fondo. En general, de todos los tipos de aerogeneradores, ¿cuál va a ser mejor? Bueno, como todo, va a depender mucho de la aplicación que se le busque dar. Aquí tenemos una primera gráfica en la cual vamos a estar tratando lo que sería el coeficiente de potencia respecto a la velocidad específica. Los podemos ver que están clasificados por arrastre y sustentación y también podemos ver la gráfica de lo que sería el límite de Betz. Ya habíamos dicho que el límite de Betz era el máximo valor del cual íbamos a poder sacar la potencia del viento, ¿sí? Podemos ver que en general los que funcionan por arrastre no poseen mucho coeficiente de potencia o en general como es eficiencia.
En cambio, los de sustentación aprovechan mejor la energía que se puede generar a partir de ellos. Bajo esta lógica, la mejor sería la tripala. Podemos ver que es la que más se aproxima a nuestro punto de máxima potencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver respecto al rendimiento aerodinámico. Respecto a este, también tenemos rendimiento aerodinámico con el Tip Speed Radio. Y apreciamos cómo vamos a seguir ¿cómo explicarlo? Sustentando la lógica anterior. Pero como tal, ¿qué ventaja tendremos entre uno y otro? Bueno, respecto a los que serían de eje horizontal, vamos a tener un mayor coeficiente de potencia. ¿Sí? Vamos a tener un mayor rendimiento aerodinámico. Pero los que son de eje vertical, su ventaja va a ser la simetría que poseen. De esta forma no hace falta un sistema de orientación. Además de que es más accesible, tanto económica como mano de obra. Tú literal meterle mano al aerogenerador es más accesible por la disposición en la que se encuentra. Y finalmente vamos a tener lo que sería el coeficiente de momento o par en el eje respecto a la velocidad específica. Esta se difiere con lo que sería el coeficiente de potencia. Las eólicas lentas van a presentar pares de arranque elevados, haciéndolos más adecuados para arrancar a plena carga, por ejemplo una bomba. Las eólicas lentas, lo que sería por fuerza de sustentación, se puede decir que poseen mayor torque. Entonces, al tener mayor torque nos va a ayudar con ese pico al querer echar a funcionar algún elemento como bombas de agua. ¿Sí? De hecho, lo que sería el bombeo eólico funciona a partir de elementos por fuerza de arrastre. ¿Va? En cambio, los de sustentación, lo que sería el bipala y el tripala, van a poseer un menor par de arranque o par arranque. ¿Sí? Por eso estos elementos se usan más para la generación de la energía eléctrica, debido a que se aprovecha, más bien, no es que se aprovecha, pero con lo que sería el gearbox, la caja de engranes, es que no ocupas torque para echarla a andar. En cambio, si vas a ocupar una velocidad de viento elevada, que es lo que podemos ver en esta gráfica. ¿Sí? Conforme tiene menor Tip Speed Radio, va a poseer mayor coeficiente de momento o par. ¿Va? Entonces, eso sería lo de la clase de hoy. En realidad es muy sencilla, más que clase, es como una remembranza para que recuerden más o menos esto. Pero lo que sí vimos fueron algunos términos que les voy a pedir que busquen. El primero sería el coeficiente del momento o par en el eje. El segundo sería el coeficiente de potencia y el tercero sería la velocidad específica. Estos tres términos, como tarea, va a ser, pues ya se lo saben, hacen el apunte, le toman foto, o si lo quieren hacer directamente en Word, lo guardan como PDF. Pero aparte del apunte, quiero que investiguen un poquito sobre estos tres términos. ¿Va? Aquellos que me mandan el documento como fotografía, ya sea .img o .jpg, les voy a pedir lo siguiente. Tomen la foto, descarguenla a su computadora y conviertanla a PDF. ¿Va? Al momento de revisar en aula virtual,
únicamente me permite abrir de forma online los que serían PDFs, por eso les pido las cosas en PDF. En cambio, si es imagen o Word o cualquier otro tipo de documento, tengo que descargarlo a la computadora, abrirlo y pues es menos fluido. Me tarda un poquito más en descargar, luego checar, luego regresarme a la lista de cotejo y todo eso. Entonces únicamente les pido que a partir de aquí todo lo que me manden, a menos que, que les indique lo contrario, sea en PDF. ¿Sí? Y pues ya, sería todo. Les agradezco haberse conectado. Si tienen dudas, pues ya saben, me mandan un mensajito. Y el día de mañana vamos a continuar viendo lo que serían, bueno, vamos a hacer como un paréntesis en lo que serían los tipos de aerogeneradores para enfocarnos en estos tres términos. Por eso les pido que lo busquen. Igual mañana lo vamos a ver, pero pues ya, es parte de la tarea. Hecho. Que tengan un bonito día y cuídense.